y ya tenemos en línea nuestro primer entrevistado. También le damos la bienvenida y le agradecemos especialmente a Arnaldo Bocco, economista, ex director del Banco Central, por participar de este primer programa de Mesa Chica. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, buen día. Bueno, felicitaciones, mucho éxito de aquí para adelante y es muy auspicioso que haya un programa de este tipo, un streaming de esta naturaleza en un contexto como el que hay hoy, de debates profundos en cierta informalidad, que eso ayuda más porque se relajan las partes y se puede ir más profundo. Bueno, Arnaldo, en primer lugar, conocer cuáles son los puntos salientes de este informe que estamos accediendo y que tiene datos realmente sorprendentes. Por ejemplo, el tema de la cantidad de dólares que necesita tener el gobierno argentino para poder cumplir con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, habría que hacer un encuadre previo que a mí me gusta siempre, que uno pueda entender por qué tenemos estos problemas y desde cuánto tiempo hace que tenemos estos problemas. Tenemos una crisis en el balance de pagos, tenemos una crisis en el sector comercial internacional de la Argentina muy marcada, y el problema que tenemos es que tenemos menos exportaciones que importaciones y tenemos mucha giro hacia el exterior de pagos, de pago de servicios, pago de importaciones, transferencias, etcétera, con relación a la cantidad de dólares que nos ingresan a la Argentina. Entonces tenemos desbalanceado el sector externo de la economía. Eso es histórico, viene del siglo XIX. La Argentina tendría que entender, ya viene de bastante tiempo con un problema muy serio, pero bueno, el gobierno lo resolvió de una manera transitoria, a mi juicio, con el primer blanqueo. Después recibió los fondos del Fondo Monetario y del Banco Mundial en el marco de los acuerdos que uno esperaba, y hoy está de nuevo necesitando más recursos. Yo creo que hoy hay un problema serio. Hoy el tipo de cambio es muy bajo, la apertura es muy grande, hay un gran negocio de importar desde el exterior lo que produce la economía argentina, y hay también la necesidad de dar una batalla más allá de la batalla inflacionaria que está dando el gobierno, digamos, porque el gobierno prefirió un esquema de bandas, como contó Mariano recién, en el cual, contrariamente a lo esperado, que todo el mercado esperaba que se alojara el precio del tipo de cambio sobre los 1.400, bajó casi a 1.000, están queriendo llegar a 1.000. Hoy hay un titular en Bloomberg que dice: si llega a 1.000 el gobierno empieza a comprar, porque eso lleva a frenar el proceso inflacionario en el esquema del gobierno, pero también a generar un problema muy grande en la economía interior, digamos. Entonces uno mira cómo está hoy la economía y tenemos apertura con un impacto muy fuerte sobre la salida de dólares. Tenemos un dato que la sociedad no toma en cuenta, pero tenemos un dato de 700, 800 millones de dólares gastados en turismo y consumo en el exterior, que es una cifra imposible de que la economía argentina la sostenga sin crisis. En la medida que más dinero se utiliza con el turismo en el exterior, están viendo titulares que dicen: conseguimos un acuerdo del Banco Mundial por 500 millones, este acuerdo que costó tal vez un año o dos negociarlo, en un mes se lo lleva el turismo como nada. Entonces, ahora, Arnaldo, perdona, vos decías, señalabas que el gobierno va a esperar que llegue a 1.000 para comprar dólares, pero también en tu informe consignás que necesita reservas por 11.000 millones de dólares para poder pagarle al Fondo Monetario. Bueno, ¿Se llega? al final del año debería tener 4.500 en fines de junio y tiene que tener otro tanto por octubre, noviembre, después de las elecciones. En este contexto, de la única manera que puede llegar es una sugerencia antigua del fondo, que eche mano a los fondos que están, como está hoy en el debate, en el colchón, digamos, o los fondos que hay fuera del circuito formal. Es una decisión muy polémica. Algún gobierno la va a tener que tomar algún día. No sé si con la premura que la está tomando este gobierno, a mi juicio tiene un complejo mirada el tema, porque por un lado hay una cantidad de actores de la sociedad que tienen efectivamente una cantidad importante de dólares
guardados acá o en el exterior, no declarados a la AFIP, y la Argentina es uno de los pocos países que tiene esa masa de recursos casi equivalente a un Producto Bruto, te diría, si contamos los dos lugares, ¿no? El mercado interno y el externo. Ahora, ¿qué implica tomar esta decisión a días de haber terminado un blanqueo? Alguien hizo mal las cuentas, digamos, claro. Porque bien, si vos tenés que salir a buscar 10.000 millones de dólares, como hoy está hablando el gobierno que está necesitando, después de haber tenido un blanqueo bastante exitoso, es que alguien hizo mal la cuenta. Y déjeme dar un ejemplo. Cuando Trump lanzó esta batalla por la protección de su industria y estableció un conflicto a nivel mundial queriendo reordenar el circuito mundial, China cortó las importaciones de soja y carne de Estados Unidos, una cifra por arriba de varios miles de millones de dólares. La Argentina no ganó ese mercado, era el primero en la lista para acceder a ese mercado. Necesitaba una vocación del Estado incentivando rápido esa conquista y del sector privado. ¿Quién se llevó esos millones de dólares, 300, 400 millones de dólares en operaciones de carne y de soja? Brasil, que siempre está listo para ganar esos mercados. Entonces, tenemos un problema estructural de nuestro funcionamiento estatal, país, sector privado, no es solamente un problema del gobierno, que no capturamos el mercado internacional y a veces estamos al margen del mercado internacional. El mundo no comienza ni termina en la Argentina. El mundo tiene una lógica de funcionamiento y no se va a adaptar a la Argentina. La Argentina hay que adaptarse a ese mundo. En la medida que yo tengo un tipo de cambio bajo, en la medida que tenemos problemas porque necesitamos vencimientos y atender compromisos que se han acumulado a lo largo de mucho tiempo, te diría desde que empezó el endeudamiento altísimo, después del 2001, después del 2005, después del 2010, es prácticamente imposible funcionar sin tener un equilibrio macroeconómico. Se logró en lo fiscal, es un gran progreso, pero no se logró en el sector externo. Entonces hoy luce como una amenaza. Y esa amenaza lleva a tomar decisiones que pueden ser equivocadas, como es la que estoy señalando ahora. Yo temo que hay un sector que va a estar pendiente de no blanquear esos dólares. Va a haber mucha gente que va a blanquear los dólares, pero hay otra que no, especialmente los más jóvenes probablemente banquean, la gente más antigua, digamos, de mayor edad, va a decir, bueno, no, pero ¿qué va a pasar si viene un próximo gobierno? Digo, no hacerlo por una ley implica tener el riesgo que se deduce de una operación de estas características. Entonces, tenemos un sector externo complejo, eso nos trae problemas. Tenemos una apertura indiscriminada de la economía, eso trae problemas del nivel de actividad. Yo estuve en una reunión con industriales importantes, muy afectados en materia de producción de bienes de capital, bienes de punta, tecnología, electrónica, en estos días, y la verdad que están yo diría, voy a usar una palabra que me la transmitieron ellos, en pie de guerra, porque evidentemente van a tomar una posición pública respecto a su oposición a la política económica. Y a mí me parece que el gobierno es muy electoralista y no está pensando en la estructura de base de la crisis argentina. La pensó cuando hizo el recorte, hizo un recorte muy duro, sangriento, en algún sentido, digamos, que trae problemas porque tenemos una educación desfinanciada, una salud desfinanciada, un problema muy serio en términos de competitividad. La Argentina hace 1 año y medio que no está reparando obras públicas. Se han cortado, ha caído 80% del gasto de capital de parte del Estado, se han cortado licitaciones. Más tarde o más temprano, eso la sociedad lo percibe, pero también la economía lo acusa, porque empiezan a subir los costos. Y también hay un problema, un Estado ausente no es que preocupa a la gente que vive el Estado, le preocupa a los que van a invertir en el Estado. Vos fíjate que en el último tiempo, el RIGI, en lugar de traer dólares, ha causado un efecto neutro en el ingreso de capitales. No hay dólares ingresados por el RIGI. Hay 1 o 2 proyectos que aún no ingresaron dólares. Hay proyectos faraónicos muy grandes, pero van a venir esos proyectos si no hay esta seguridad jurídica, no hay inversión pública, no hay rutas. Tomemos el caso de la mina esta que se tomó conocimiento en estos días,
una de las mayores reservas de cobre, oro y plata del mundo, que se llama José María. 4.200, 4.600 metros. Está a pocos kilómetros del límite con Chile. ¿Qué dice la empresa? Es una empresa de capitales canadienses, australianos, ingleses. Cristian Otero, bueno, a mí si no me hacen rutas, yo no puedo llegar con los camiones, con la mercadería, con la gente. Ocupa miles de personas, tiene que hacer una inversión y hoy tiene presencia muchos miles de millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares. Su padre, Daniel pero Otero, se interroga en 2011 como un la hobby, manufactura del cobre, la hago acá rubro, o cruzo pero la con una frontera y visión voy clara, a Chile, que sí tiene ofrecer helados premium con una estética innovadora y una marca global. No es un Antes debate de dedicarse al mundo al del margen, helado, digamos. Yo Cristian veo que a fue veces se representante discuten de estos temas con mucha ligereza, gestionando traspasos de pero en el jugadores largo como Marcos plazo Rojo las y decisiones Manuel presentes Lanzini generan a clubes europeos. muchísima Su inestabilidad espíritu emprendedor en las y inversiones. su capacidad para Arnaldo, adaptarse a los mirar que hay- desafíos del mercado sí. argentino No, completa. lo llevaron a Que expandir hay Luciano muchas a empresas ciudades internacionales como que Roma se han y ido, Barcelona. se han ido de En la Argentina. 2024 Petronas, fue que reconocido como estaba emprendedor llamada del a jugar año un papel por importante Away. como socio YPF, Además, es campeón va a dejar mundial de solamente fútbol una pequeña y presidente explotación del en la Newbery Argentina de Athletic carácter Club. comercial. Hay otras empresas que se han ido que son alimenticias, hay otras que pertenecen al rubro de artículos para el hogar, aseo, etcétera, de vivienda. Entonces, eso es un verdadero problema hoy. Mencionabas que el dólar está atrasado. Hace año y medio, 2 años, veíamos colas de gente de Chile, gente de Brasil que venían a comprar a la Argentina porque les convenía, porque el dólar estaba caro, y ahora vemos la situación inversa. Poco tiempo después, filas de gente de Argentina tratando de cruzar a Chile o a Brasil para comprar. Incluso no estamos hablando ni de tecnología ni de cosas demasiado sofisticadas, en muchos casos comida o elementos de limpieza. ¿Cuánto se puede aguantar el dólar así, teniendo en cuenta que hay reclamos de los sectores exportadores, de gente de mucho peso y mucho poder, pidiendo que se ajuste a un dólar que les sea más competitivo para esta cadena exportadora? Un ejemplo y un pronóstico. En mi opinión, nosotros tenemos déficit comercial con Estados Unidos, con China y con Brasil. El déficit con Brasil es de 3.000 millones de dólares promedio, por nuestra incapacidad para penetrar esa economía, porque podríamos cerrar esa brecha comercial. Este año vamos a tener 6.000 millones de dólares con Brasil, motivado por el turismo, motivado por la importación de automotores que la Argentina dejó de fabricar, etc. ¿Qué es lo que veo? Lo más probable es que el gobierno se ate a sostener un tipo de cambio bajo. La gente comprará dólares, comprará paquetes de turistas al exterior, algunos invertirán en capital, no mucho porque está sobrecapitalizada la industria, tiene un nivel de desarrollo tecnológico muy importante que se hizo en los últimos 6, 10 años. Yo lo que creo que después de las elecciones vamos a tener una devaluación importante. Ahora, en el medio no se asusten, va a haber lo que técnicamente se llama en el mercado financiero un trade electoral. Cuando el mercado financiero olfatea que puede perder una elección el gobierno, eso el tipo de cambio acomoda al día siguiente. Cuando las encuestas le son desfavorables, le juega en contra. Eso puede pasar, por ejemplo, dentro de 10 días cuando se vote en Buenos Aires, que el mercado lea que el resultado no va a ser de la ciudad de Buenos Aires, sino que es un resultado que empieza a mandar mensajes nacionales. Ahora, Si hay Arnaldo, elecciones... Sí. Arnaldo, hay un veranito en lo cambiario, en lo salarial hay diferencias y evidentemente es una de las patas que faltan. ¿La recuperación salarial se impone sí o sí o no? Bueno, en lo salarial tenemos un escenario donde el trabajador formal, salvo la administración pública, los sistemas que están vinculados, los empleados y profesionales que están vinculados al Estado o a la educación, a la salud, al campo, digamos, del mundo regulado por la actividad pública, hay una pérdida de 30% de capacidad de compra. Los conveniados también han tenido una pérdida del 25-26% y más o menos están ajustando conforme la inflación, aunque en los últimos días el gobierno no ha reconocido convenios en comercio, seguramente ha estado callado con bancarios, pero con bancarios no les simpatiza el acuerdo de los bancarios y ningún convenio que esté por encima de lo que el gobierno considera.
Recordemos que este es un gobierno que dice que tiene que haber mercados, libre mercado. Ahora, el gobierno interviene en precios, en salarios, interviene en todo lo que puede. Y en la informalidad, que es el trabajo que ha crecido por la cesantía, por el autoempleo, por los monotributistas, está en el orden del 37% la pérdida general en este periodo. Entonces, ahí al bajar la capacidad de compra, el mercado interno se resiente. Si no hay una corrección, ni hablar de jubilados, que también ha tenido una pérdida de más del 45% si uno toma un ciclo de 2 años, que tomó una parte del gobierno de Alberto Fernández donde perdió y tomó una parte del gobierno de Milei donde perdió muchísimo. De no haber una corrección, está claro que el mercado se estabiliza. Digo, esto hay que pensarlo. Que un empresario que hoy está pensando en el mercado interno, un inversor que está viniendo a la Argentina, mira el mercado y rechaza un mercado con este nivel de deterioro, porque no tiene mercado. Vamos a tomar un caso. Volkswagen invirtió casi $600 millones para producir determinado tipo de autos en la Argentina. Acaba de discontinuarlos y lo está empezando a producir en Brasil e importa los autos de Brasil o de México. Digo, ¿cuál es el sentido de enterrar inversiones de semejante magnitud si después finalmente vamos a terminar importando el mismo coche que se podría producir acá? Y se va a sustituir esa producción por un auto de mucho menor valor con una capacidad cuestionable de penetración en la economía internacional. Entonces me parece que el tema salarial, que pareciera ser marginal, es un tema central para el debate de hoy, porque si el mercado interno agrede el nivel de salarios, agrede las pymes, agrede a la cadena productiva, desincentiva cualquier innovación que la Argentina puede hacer y obviamente estabiliza un estancamiento. El gobierno de alguna manera se entusiasma diciendo, bueno, este año la economía va a crecer entre el 4 o 5%, sí, pero el año pasado te cayó el 2,5%, digamos. El neto es mucho menos y evidentemente está traccionada. Y el otro punto muy complejo es que la Argentina viene de tener una sociedad con clase media robusta, clase media alta con alta capacidad adquisitiva, poder de compra. Hoy pierde posiciones. Esa clase media es sujeto de ajuste muy por tarifas, por precios, por combustibles, por una cantidad de indicadores, pierde capacidad de compra y obviamente se desubica ante una conducta como esta, digamos. Arnaldo, perdón, ahí venías hablando de las correcciones que hacen falta. Estábamos viendo una de las placas de tu informe sobre la caída del salario real. Más allá, incluso era muy interesante la parte que el gobierno justifica que hubo un aumento del salario real, pero vos mencionabas también en tu informe que lo que crecen son las horas trabajadas por parte de los empleados registrados. Pero hay otro dato con el que me quedo, porque venís hablando de la necesidad de muchas correcciones y que ha crecido muchísimo las importaciones de bienes de consumo. ¿Cuán sostenible es en este esquema entre lo que vos estás contando, el crecimiento de esta importación de bienes de consumo? ¿Cuánto sostenible es este plan económico según tu mirada? Mira, en la medida que es una muy, muy buena pregunta. En la medida que no haya cuestionamientos internos y la gente avance, el programa económico ajuste y no haya ningún tipo de reacción pública, digamos, está claro que el gobierno no va a corregir. Y la paz social es algo que todo el mundo quiere que haya, pero en la medida que haya equidad en la distribución de los costos del ajuste. Hoy no hay equidad. Lo más probable es que empiece a sentir eso, pero no por el lado solamente de la movilización de sectores postergados, populares, porque hay sectores del gran empresariado que están ya siendo afectados, los medios, sectores vinculados a producción muy importante. Suponete maquinaria agrícola, vos me estás diciendo es sostenible. Maquinaria agrícola, Argentina es uno de los 3 productores más importantes del mundo y estamos tratando de traer maquinaria importada usada. Es muy grueso para el sector empresario, entonces el sector no lo va a aceptar, ni lo está aceptando. ¿Cuándo esa protesta va a corporizarse? Probablemente para las elecciones, previo, post-elecciones, me parece que va a haber una situación de esa naturaleza. El segundo punto que percibe el Estado, el mercado, la sociedad, es que la oposición no tiene una posición consistente.
Entonces, en la medida que no hay una oposición con un programa de gobierno, subrayo esto porque uno conversa con muchos dirigentes de la Argentina, sindicales, empresariales, políticos, etcétera, y uno ve que realmente manejan la economía con el espejo retrovisor. Ellos miran la economía con el espejo retrovisor. Terminó. Si nosotros no entramos en un círculo en el cual miremos 10 puntos que tiene que aplicar el gobierno hacia adelante, es probable que no sea corregible esto y sea una situación muy parecida, diríamos, es voz populi lo que voy a decir, más bien parecida a Martínez de Oz que la convertibilidad. Arnaldo, muchas gracias por este contacto. Nuestro primer entrevistado, un lujo y muy atento por habernos atendido con este informe tan claro y contundente sobre la economía argentina. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós, un abrazo. Bueno, Marce, un lujo. Arnaldo Bocco, economista, exdirector del Banco Central de la República Argentina, ese Banco Central que Milei llegó prometiendo destruirlo, prenderlo a fuego, y que hoy lo tiene obviamente en consideración, planteando, me parece, algunas cosas interesantes, y cuando escuchaba lo último que hablaba de la producción agrícola en Argentina, de la maquinaria agrícola, lo traía también a Mar del Plata con el tema de los barcos y la industria pesquera, claro, que está en señal de alerta por esta situación.